Hola a todos y todas, bienvenidos a este canal. Buenas tardes, David, o buenos días cuando lo vea la gente. Buenas tardes, Gabri. Eso es bueno que la gente cuando nos vea, pues estoy graduando un poquito los sonidos para que se escuche más o menos igual. Voy a Ok. abrir la opción del chat y bueno, decir que venimos hoy por primera vez desde hacía mucho tiempo y que puede ser que vengamos más veces en el tiempo para hablar nosotros aquí en el stream de cosas que tienen que ver con los institutos, con los jóvenes, con los adolescentes, con lo social, con el trabajo social o con lo que haga falta, ¿no? Mm. Y bueno, hoy me has planteado todo el tema, sácale y nos ponemos a hablar. Tenemos 25 minutos, como hemos dicho. Vale. Mira, como teníamos que sacar un tema para hablar y recientemente falleció una educadora social en un centro de menores Como es Twitch, puedo de cortarte, protección. ¿vale? ¿Eh? No falleció, fue asesinada. Las Bueno, palabras, sabes, David, que hacen, marcan todo. sí. Bueno, pues fue asesinada supuestamente a manos de tres menores. Y saqué el tema, bueno, hablamos Gabri y yo de hablar de este tema, puesto que los dos hemos trabajado juntos también en un centro, que teníamos la responsabilidad de un montón de hombres ya, porque ya esos no eran adolescentes, esos ya eran hombres hechos y derechos. Vamos, si no recuerdo mal, una media edad de en torno a 40 años. Nosotros los veíamos súper mayores y ahora nosotros estamos por encima de esa No, media. no hubiéramos entrado en el centro nosotros ahora, ¿eh? Nosotros ya no entraríamos en el centro porque estaríamos fuera de cobertura total. Pero sí que es cierto que nosotros vivimos en primera persona, los dos, de una manera o de otra, agresiones entre ellos, agresiones hacia nosotros, verbales, físicas, y que una vez pasadas las echas en el olvido, pero que no dejan de ser situaciones muy preocupantes para un entorno que se supone que es para la protección de personas en las que los mayores desprotegidos pueden ser los trabajadores y trabajadoras. Sí, lo que hablaba David, yo estuve trabajando con David, estuvimos 4 años. Era un centro de personas que salían de la cárcel, pero yo luego estuve trabajando 5 años en un centro o trabajando con personas que estaban en exclusión social por falta de vivienda, eran personas sin hogar y que al final era lo mismo, ¿no? Y lo que queríamos hoy un poquito es dar yo creo que dan dos cosas, dos pinceladas. Primero, por un lado, que las agresiones que se producen, hay que ver los contextos donde se están produciendo. Y segundo, a veces la desprotección que tenemos los profesionales de lo social, que nos encanta trabajar, que disfrutamos trabajando, que sabemos el riesgo que tenemos, pero que a veces, como en este caso, en el caso de Belén, la trabajadora social trabajando de educadora que asesinaron en un piso bajo, es donde tenemos el problema bastante fuerte. Que decir, que a veces nos quedamos solos en los centros sin ningún tipo de protección donde nosotros somos la única protección. Sí, el escudo no dejábamos de ser nosotros, Gabri. Recuerda que nosotros no teníamos cerrojo en nuestra habitación, en nuestro despacho, y que era más la confianza y el respeto hacia las personas con las que trabajábamos, lo que era el escudo protector. Mm. Pero que sí, que cuando o sea, hablas de personas que llevan asociadas una enfermedad mental, por lo que sea, que llevan consumos activos de la sustancia que sea, me da igual que sea juego, me da igual que sea alcohol, drogas de diferente nombre, pero que sí que estamos muchas veces expuestos en primera línea a la buena voluntad de ellos Mm. y a la protección que también recibíamos de ellos, Mm. que muchas veces también esas agresiones se han evitado gracias a que dos chavales se interponían ante una trabajadora social, la encerraban en un despacho y lo que estaban haciendo encerrándola en ese despacho era protegerla ante una agresión de otro de los usuarios que teníamos
en el centro y una vez que había pasado el peligro eran los propios chavales los que hicieron al otro que le pidiera disculpas, en este caso a Sara, que me acuerdo yo perfectamente de Ujú. esa, de esa agresión. Y que yo creo que en el fondo todos los que hemos trabajado en el mundo social, que estamos trabajando en el mundo social y que trabajaremos en el mundo social, somos víctimas potenciales de una agresión. Yo ahora mismo en el contexto en el que me muevo, a lo mejor menos una agresión física, pero sí una agresión verbal, una agresión por una denuncia de algo que tú no has hecho y se ha malinterpretado y que nosotros utilizamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder paliar esas consecuencias de forma muy inmediata. Ujú. Y sí que es cierto que también muchas de las cosas que pasan por la inconsciencia de la juventud, Gabri. Que yo me acuerdo que cuando tú y yo empezamos a trabajar, pensábamos que íbamos a cambiar muchas cosas, que de hecho las hemos cambiado, que yo cuento con que hemos cambiado la vida de muchas personas para bien, y que éramos nosotros los que de forma inconsciente nos poníamos en una situación de vulnerabilidad y de peligro. Ujú. Sí, Que mira, yo en esto que estabas diciendo tú antes, para cortarte un poquito, yo creo que tenemos que plantear dos partes a la hora de lo que estamos hablando. Y a mí me gustaría una primera parte que tiene que ver con la persona que agrede, ¿vale? Y exponerla como profesional que somos tú y yo. Y una segunda parte en la que nos han agredido y quizá contar alguna anécdota en esto del tiempo que vamos viendo de la transmisión. Por ejemplo, cuando las personas que tú y yo hemos sido que nos han agredido, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pensar que estáis en una situación de agresividad, de rencor, de rabia, ¿no? Y al final el técnico es el que tiene que negar lo que sea, da igual. O sea, ¿cómo se producen esas agresiones? Pues esas agresiones se producen porque las personas que están viviendo en los centros, pues en cierto modo tienen que estar sometidas a unas normas, están sometidos a unos horarios, a unos espacios, y hay personas que eso no lo están llevando bien y terminan convirtiéndose en muy agresivos. ¿Qué pasa? Que nosotros, los trabajadores sociales, en este caso educadores sociales o técnicos de integración, son los que deben de imponer el orden como si fuéramos en esos momentos una persona de seguridad. Y nosotros no estamos preparados para ser una persona de seguridad. Esa es una de las grandes denuncias que se tienen en los centros de menores, donde tendría que haber, por un lado, aquellas personas que garantizan la vigilancia y por otro, lo que garantizan la atención social. Y en ese caso, David, nosotros lo hemos visto en muchas situaciones de cuando íbamos a la persona y era cuando ya explotaba, pero era porque tiene una frustración, una agresividad, una de todo. No estoy justificando nada, estoy intentando ver los hechos, ¿no? Nos hemos encontrado con sí, personas que no sabían dónde iban en sus vidas, con mucha agresividad, que no estaban haciendo un trabajo interior bueno, y en esa agresividad, al final, se abalanzaba hacia nosotros porque éramos los responsables de negarles las cosas muchas veces. mm. Claro, Gaby, es que nosotros, yo creo que sí que el diagnóstico que se hace de la persona, pero no es que nosotros tenemos que estar haciendo el diagnóstico de la situación. Ujú. Yo me acuerdo la primera vez, por poner un poco en contexto, la primera vez que yo me sentí agredido, un porcentaje de la pequeña agresión que yo recibí, la culpa fue mía. ¿Por qué? Por no saber anticiparme, por no saber poner el límite, por no saber observar con antelación las posibles consecuencias y por pensar que yo iba a ir de salvavidas, ¿sabes? Cuando no era cierto. ¿Qué pasa? Que si yo hubiera forzado la máquina un poquito menos, la consecuencia hubiera sido la misma y me hubiera ahorrado la agresión. Y la agresión fue simplemente cogerme de la camiseta o del jersey en ese caso y intentar arrinconarme y enseguida vinieron otros dos chavales del centro y separaron al chico que me cogió por la camiseta. Y fue, sinceramente, yo lo reconozco, fue por pasar yo la línea de la presión. Hostia, estoy observando que viene con unas cervezas de más o que ha consumido o tal, aprende o ve dónde tienes que marcar el límite.
Sí que es cierto que la gente con la que nosotros trabajábamos, Gabri, tenía un componente que eran todos mayores de 25 años. Sí, Y eso, ese quieras que no, es bastante los grande. hacía, los hacía capaces de reaccionar a la norma y al límite mucho antes que un menor. Sí, eso sí que es verdad. No, y con esto no estamos justificando que las agresiones pasen. Quiero decir que con esto, con No, lo que estamos hablando ahora mismo, es que, por desgracia, tenías que aprender esas cosas. Y a veces no imponer la norma porque sabías que te estabas jugando que te pegaran. O sea, mm, a veces ceder y decir, mira, haz lo que te salga por narices como si te quieres quemar el centro, ¿vale? Pero porque yo ahora mismo en la situación en la que estoy, no puedo, no digo cambiar la obligar, situación. claro, entonces decir, esas situaciones que se vienen ahí, cuando vas creando esa antena y cuando la detectas, es el primero que huyes y dices tú quita, quita. Ya mañana, cuando seamos 2 o 3, vemos y como digo luego, contaremos escenas como la que pasó con el compañero Guillermo y no diremos nombres de las otras personas y de que intentó agarrar el volante o demás circunstancias donde hemos dicho, quita, se acabó, aquí nos ponemos 2 o 3 si hace falta y vamos ayudando, ¿no? Claro, Gabri. Y luego, ahora, visto con perspectiva y con la experiencia que tú tienes o que yo tengo, ahora no nos pasan esas cosas, porque somos capaces de anticipar. Pero Ujú. sí que es cierto que la circunstancia que le ocurre a la compañera es que está ella sola en un centro con 3 o 4 menores, sin normas, sin límites, probablemente. Entonces, las estrategias y las posibilidades que tiene ella de poder enfrentarse a eso son mucho menores, que estamos hablando de que van 3 personas en contra de una y parar esa agresión es muy complejo. O sea, que la situación de vulnerabilidad que tenía Belén en ese centro era grandísima y sí que tenemos que entender que tenemos que anteponer nuestra seguridad y nuestro bienestar a las normas y a la seguridad y el bienestar de los demás, que en este caso también es muy fácil decirlo a toro pasado. Es importante para que no vuelva a pasar esto, que lo que estamos hablando es para que no vuelvan a darse situaciones. Tienes un problema en el centro, pon una denuncia, pon una tal, habla con tus superiores, esto hay que hacer. Si no es ese el centro donde tú tienes que ejercer tu labor profesional, a lo mejor no es ese centro. Mm. Y habla Todos que, tenemos. habla que la compañera esta lo había denunciado, que en cierto modo había denuncias cruzadas entre los menores, o por lo menos los padres de los menores. O sea, que en este caso había, y que en muchas circunstancias nos vemos que esas denuncias a veces son como, eh, mm, son consideradas como personas tiquismiquis, ¿no? Quiero decir que a lo mejor hay que darnos cuenta de que es preferible pasarnos de protección, ¿no? mm, Como ahora está pasando con tanta lluvia, que nos mande a todo el mundo a casa antes de que luego tengamos que arrepentirnos de una muerte, ¿no? Es lo que tú estás diciendo. Y lo que decía a la hora de anteponernos, es muy complejo y no sabemos cómo podemos actuar. Yo ahora mismo me estaba apuntando y contamos ya una pequeña anécdota de la que yo estuve viviendo. Una de las veces que yo estuve en el centro, como sabéis David y yo, trabajamos juntos en el mismo centro, 2 personas del centro se llevaban pues a rabiar, entre uno y otro, entre uno y otro, entre uno y otro. Y yo esa noche estaba allí, era un viernes por la noche, estaba en el centro porque yo en aquel momento no tenía pareja y a veces me quedaba de más de tiempo en el centro, que eso también lo hacíamos, echábamos de más de horas, pero porque estábamos a gusto en el ambiente, ¿no? Y en vez de estar solo en mm, casa, pues te quedabas ahí en el centro, era un espacio que teníamos. Y en ese momento los dos empezaron a discutir, uno a otro le lanzó un cenicero. Y uno salió corriendo por la puerta y se largó. El otro se puso muy nervioso, me tocó a mí apaciguar al primero, súper nervioso. Luego el segundo me fui a buscarle, no pude encontrarle. Estamos hablando que yo tenía en aquel entonces 25 años. Belén en este caso tiene 35. Yo soy hombre. Belén era una mujer, que parece no, que muchas veces parece que no, impone más o impone menos. En esto de la violencia el machismo existe. Y me acuerdo que al día siguiente, cuando me levanté, pues no dejar a la gente sola en el centro, a uno le envié a un sitio con sus padres, otro se quedó allí, tenía posibilidad, y hablando con ellos, los dos durmieron en el centro con un cuchillo debajo de la almohada. ¿Vale? Ahora somos conscientes de lo que teníamos allí. Como decía otro día una compañera mía, en su centro no tenían cuchillos, nosotros teníamos cuchillos en la cocina. ¿Vale?
ante Y una grande. y grandes, ¿no? En esta misma, como yo digo, pasó de que el lunes tenía que venir pues los compañeros de centro a valorar esta situación y en estas circunstancias, pues bueno, la persona me llegó y me dijo, bueno, si tú ahora decides echarme del centro, a lo mejor yo la tengo contigo, ¿no? Con la misma en ese momento, pues yo le dije, mira, tío, no, por esta no, a mí no me amenaces, si me quieres pegar, me pega y si no, no. Eh, Hasta estas circunstancias llegábamos, ¿no? Que llegaba un momento que había un enfrentamiento y lo bueno que teníamos, vamos, bueno, perdón, que eran personas que eran más frías el que teníamos y nosotros éramos más mayores, digo, éramos hombres, que los hombres parece que no tenemos otra cosa y yo muchas veces pienso de por qué nunca nos agredieron tan físicamente, de habernos agredido de verdad, ¿no? Viendo lo que ha pasado ahora, ¿no? Es decir, que teníamos todas las circunstancias de que alguien en algún momento se hubiera cruzado los cables y habíamos tenido una desgracia, ¿no? Y que Mm. la medida de protección que teníamos nosotros era vete ahí a trabajar, que eres trabajador social y ya está, y tu sueldo y enfréntate a todo lo que te vayas encontrando por allí. Y bueno, hay muchas anécdotas, como dices tú, de veces que nos Sí. defendieron, de gente que se trabajó, pero que no podíamos, o sea, vivíamos en una desprotección total, gracias a nuestra forma de ser, la gente que fue coincidiendo allí, no sé, Yo, el nombre que tenía el centro, que, también que que era un nosotros centro, decíamos que un porcentaje de que no pasaran más cosas era porque era el nombre de un señor que le fue cura y que lo querían canonizar o beatificar. Y muchas veces decíamos, es que ha puesto la mano en el fuego por nosotros para que no pase nada. Sí que es cierto que a mí la amenaza que más me acojonó fue cuando me dejaron una nota en una Biblia. O sea, que no fue una agresión física, pero yo ese día fue la única noche, además que me acuerdo que estaba hablando contigo, que dije, Gabri, es que tengo que ir a dormir sí o sí. mm, Porque es que se enfrentaron, porque si no voy, y además me acuerdo que me dijiste tú, no, voy yo, te sustituyo esa noche, y yo, no, tengo que ir yo para que él vea que yo no tengo miedo. También era echarle dos narices pero no deberíamos de hacerlo por ser profesionales. que no deberíamos hacerlo, eso está claro. No deberíamos haberlo hecho y deberíamos haber buscado otra estrategia. Pero yo fue la única noche que y recuerdo que no teníamos cerrojo. Yo esa noche sí que arrimé la cama a la puerta para Yo que lo no se hacía abriera. siempre. Yo la cama la ponía contra la puerta y digo, por lo menos que me entere que abren. Y ya Claro. está. No, pero lo que te estoy diciendo es que la cuestión es que ahora lo vemos, repito, yo ahora tengo 47 años, hace 22 años de esto, de pasó, Sí. ¿no? O sea, ahora lo veo con otra perspectiva. En aquel momento no era consciente de lo que estaba pasando. Y lo que queremos hacer con esto, aunque parece que tomamos en sorna, que no penséis que nos estamos riendo, porque No, al contrario. lo tomamos con humor porque queremos que veamos, pues bueno, todas esas circunstancias que teníamos, pero que entendamos que es verdad que en algunos centros de servicios sociales, más concretamente los que se trabajan con personas con delitos, siempre se ha subcontratado o se ha subdelegado a que no lo lleve la administración, sino que lo lleven Porque, ONGs porque es más económico, Gabri. y porque hay una desprotección exagerada y que los funcionarios no dejarían que hubiera esa desprotección y los demás sí que lo hacemos, ¿no? Claro. Y la que iba cuando dices tú de esa, yo me acuerdo eh, cuando pasó lo de otro compañero, ¿no? Que estábamos el educador y yo muy enfrentados con él, porque igual discutiendo, y yo le dije, alguna vez pienso de que tanto te apretamos, nos vas a dar un par de hostias, ¿no? Y a veces esa forma de ser nuestra devolvió algo de él hacia nosotros. Oye, mira, a mí me tiraron en la cárcel por robar un banco, me tiré 12 años de vida allí y mis padres nunca fueron a verme. Vosotros fuisteis sin conocerme y me habéis dado la oportunidad. Nunca más yo a vosotros no voy a agredir, ¿no? También era esa cosa que se trabajaba, pero es que Mm. eso no puede ser la precariedad laboral, que es lo que estamos denunciando. O sea, no puede Claro. ser la buena voluntad de que no nos quiera pegar para que nosotros estemos protegidos. O tener Mm. nosotros herramientas de más que no tengan que ver con el trabajo o la educación social. Mm. Sí, Gabri, totalmente de acuerdo. Y lo que estás comentando, que no es, esto no es buscar, no, es que esto es hacer una reflexión en voz alta de las cosas que hacemos. Pero es que me viene a mí a la cabeza que nosotros teníamos 22 años, éramos cuatro inconscientes trabajando, pero que es que quién te dice que una persona de 35 años no tiene cargas familiares y que tiene que aguantar en ese trabajo sí o sí, porque de ese trabajo depende poderle llevar a su hijo al dentista, pagar la hipoteca, poder comprar los libros de su hijo o darle de comer. O sea, que Ujú. estamos hablando.
que muchas personas no les queda más remedio que aceptar muchos trabajos, aunque tengan miedo, aunque tengan unas circunstancias complejas, porque va el bienestar de su familia en ese trabajo. Y quién nos dice que nuestra compañera Belén en ese momento sus circunstancias personales no le hicieron, oye, me voy de baja, o también que ella solicitara la baja al sistema sanitario y el sistema sanitario le dijera que no. O Ujú. sea, que yo me he visto en circunstancias, no, por supuesto, no tan graves, ha sido a pedir unos días de baja porque no estás bien emocionalmente. Y directamente el médico te receta unas pastillas, dice, tómate una de la marca tal, que son flojas y aguantan el trabajo, ¿sabes? Ujú. Que también es otra circunstancia a tener en cuenta, las necesidades de cada uno de tener que agarrarse a un trabajo porque tiene que hacer frente a una serie de responsabilidades. Que Entonces, de nosotros... todo hay, Gabri, tantas lecturas que tenemos que hacer y, por supuesto, no quiero que queden nuestras anécdotas y nuestras Ujú. circunstancias como trabajadores sociales que somos y que nos enfrentamos a circunstancias muy jodidas y nos hemos enfrentado y a lo mejor vemos las cosas así porque siempre hasta ahora hemos salido reforzados Ujú. Yo sí. y, Es y más, hemos tenido suerte. estoy terminando de escribir un libro, bueno, estoy cogiendo de anécdotas que nos han pasado ahí e interpretarlas dentro del el trabajo social, meterlas con un poquito de enganche de humor, ¿no? Pero que en aquel momento, yo me acuerdo el día que fuimos a Ciudad Real, porque había uno que quería agredir a la trabajadora social responsable del centro y con su rabia cogió un bote de Coca-Cola, le metió una patada y reventó el bote sin haberse roto la pierna. ¿No? Con esas agresividades que a veces tenían y tú te quedas ahí como diciendo, quita, quita, que esto, Y, o el y día en, y en- del claro, cuchillo jamonero. en ese caso, Gabri, el chico no salió de la prisión sin ser consumidor, pero es que se puso a consumir enseguida y entonces ya su capacidad de raciocinio, Mm. sus límites eran ningunos. Y sí, claro, la única persona que le apretaba ahí era la compañera trabajadora social del centro y directamente él quería matarla. O sea, que es Mm. que me acuerdo cuando fuimos a Ciudad Real, te vas tú con uno, con él, me quedo yo con ella, y intentamos calmar las aguas con el único objetivo de sacar al chaval del centro que se vino con nosotros, nos lo Mm. llevamos a nuestro centro y enseguida buscamos otra alternativa para él porque no estaba preparado para... Es lo que hablábamos hace un rato, del diagnóstico del momento, no del diagnóstico de la persona Mm. que tenemos que ser capaces de analizar todas las circunstancias de una persona en un momento dado, no voy a recetarle esto del mundo social para ver si lo arreglamos, lo reinsertamos, lo reintegramos, todos los re que queremos y Mm. eso no funciona. No, Al final. que luego, por ejemplo, nosotros estábamos hablando de personas que habían terminado su condena o estaban haciendo libertad condicional con nosotros, ¿vale? Que en un momento determinado ya habían pasado por lo que es la cárcel, el centro penitenciario, que en cierto modo aplacaba parte de ello. En este caso, en el caso del lugar de menores, no, es un menor que comete varios delitos y su castigo es ir a un centro chalet con otras dos personas más. em, no sé si la ley es menor y me meto en un En charco un charco grande. que no te tienes que No sé meter. si la ley menor hay que modificarla o nada, ¿no? Pero yo sí que sé que hay que modificar son los centros donde cumplen las condenas, ¿no? Y vaya por delante que no voy a defender a nadie, ¿vale? Porque no tengo mucha información, pero a veces en este tipo de centros las personas están por delitos no como el que han cometido ahora, que es de sangre, sino que a lo mejor estaban por delitos de robo. Con lo cual no sabíamos nunca si van a llegar a ese límite de saltar, porque es un gran salto. Tú y yo que hemos trabajado en esto, no era lo mismo el que estaba en la cárcel por conducir droga, que era una persona normal y corriente que necesitaba dinero y hacía una cunda y le pillaban, pero no era una persona agresiva. No es lo mismo el que estaba porque era heroinómano y lo que hacía era robar rápido para conseguir dinero. No era lo mismo el que estaba porque se dedicaba de verdad al narcotráfico con más agresividad. No es lo mismo el que estaba por muertes, o sea, había mucho tipo de colectivo de personas que estaban allí y dependiendo del colectivo, pues siempre era de un trato u otro, ¿no? Había gente
que estaba, pues eso, pues se le había sido un duro y había intentado robar un banco, pero no eran gente ni agresiva. Y pensaron que robando un banco se les solucionaba la vida y les pillaron una vez y no volvieron nunca más, ¿no? Sí, pero date cuenta que te acuerdas que nosotros también intentamos hacer el mismo proyecto con menores. No eran menores, porque eran de 18 o 21 años. O sea, Ujú, estamos hablando ya de tíos. Y sus circunstancias personales no les permitían ujú, salir de ese bucle en el que habían estado. O sea, es que me enfado y le peto fuego al sofá de la casa. O sea, me enfado, me bajo a la calle, robo un coche y como me quiero matar, me meto en dirección prohibida en la autopista. Y claro, bregar con esos chavales es que es muy complicado. O sea, es muy complicado llegar a un centro de menores porque son de guarda, que tampoco han ujú. hecho una, que no son son de régimen semiabierto, que no estamos hablando de régimen cerrado, que un régimen cerrado es una cárcel en pequeño. Sí. Somos unos chavales que no han cometido un delito tan grave como para tal, pero claro, es que ahora sí lo cometen, Mm, ¿sabes? Entonces, ¿dónde está el día que deciden hacer eso? Pero que igual que lo han hecho a la chavala, a la compañera del centro de menores, es que lo pueden hacer en el centro de salud, lo pueden hacer porque se les va la cabeza, lo pueden hacer en el instituto, lo pueden hacer en el parque con los colegas, o lo pueden hacer en cualquier circunstancia. Me siento agredido o no cubro mis necesidades que yo pienso que son básicas, que es salir a dar una vuelta e irme a la discoteca. Y como me creo en derecho de tener 50 euros para salir, un móvil de última generación, etcétera, es donde empiezan los problemas con las familias. mm. O sea, ¿en qué circunstancias no se ven esas familias de gestión para que llegue un momento en que tengan que denunciar a sus propios hijos? Y que el otro día salga el padre diciendo, dice, joder, es que le hemos fallado nosotros al sistema, le hemos fallado nosotros a nuestra familia, a la familia de la educadora social, le hemos fallado a la sociedad, le hemos fallado, o sea, hay un autocastigo también Mm, que esas familias ahora tienen que gestionar. Lo que yo veo a familiares que después de muchos años de que su hijo cometiera un delito de sangre, todavía se sigan castigando. Estamos hablando de que han pasado 15 años y se siguen castigando qué he hecho mal, cómo he fallado como madre, como padre, como tíos. Es fuerte. ¿Qué tiempo nos queda, Gabri? Pues llevamos ahora mismo alrededor de 28 minutos. O sea, Venga, nos pues quedan. vamos a hacer un spoiler, ¿vale? Sí. Como está en Candelero, la nueva serie de Netflix, Adolescencia. Ah. La he visto en un par de días, probablemente la vuelva a ver. Son 4 capítulos Ujú, en los que no desvelo nada. Un menor, en los primeros 5 minutos, es detenido por asesinato. Un menor de 13 años. Y cómo se va desgranando un poco todo. Pero claro, es que las circunstancias de los menores, de los adolescentes hoy día, esta conversación ya la hemos tenido tú y yo sí, varias veces. unas cuantas veces. Ser, parecer, tener y obligatoriedad de todo. O sea, Por eso, eh, por eso te acuerdas que te dije, me gustaría tener un espacio, media hora a la semana, cada 2 semanas contigo, de hablar sí, cosas. Tú estás en el instituto trabajando con los jóvenes, yo ya estoy fuera trabajando y con otro tipo de colectivos, y poder hablar en qué podemos ofrecer a padres y madres en la educación de sus hijos. La primera parte, eso que has dicho tú, el ser parecer, la primera parte para educar como padres y hijos, el primero es saber que no podemos controlar lo que hacen nuestros hijos. Con lo cual, van a hacer cosas que nosotros no queramos ni que le podamos educar, ¿no? Entonces, es como estar con una antena, pero sí intentar o sea, hacer lo menos daños posibles, ¿no? Por ejemplo, el tema del móvil, el tema a cualquier hora, cualquier hora eso lo coger. dejamos para la próxima sesión. Sí, Y ahora, para terminar, vamos a hacer ya la broma final. sí. Tú y yo somos padres los dos y tenemos 2 hijos cada uno. Los dos vienen sin libro de instrucciones, porque cada uno es diferente. Pero es lo que le digo yo muchas veces a los padres del instituto. Digo, mira, lo hacen lo mejor posible. Mm, Porque tu hijo, aunque trajera libro de instrucciones, no te las leerías. sí, Y seguirías por ensayo, error, viendo sí. que funciona. ¿Quién, Igual que con la tecnología. claro, ¿quién se ha leído cómo funciona el televisor y la ha programado?
cogemos el mando y nos liamos a ello. Vale, para terminar, si quieres, si esto ya dejamos hablar, no sé si hemos hecho un buen programa o no, que la gente nos tenga en cuenta de que no hay guión y que vamos hablando de lo que nos apetece. Y eso lo vamos a hacer en todo momento. Vamos a hablar de un caso o algo. Solo decir que, como anécdota última, diremos que dentro de todo eso que nos llevamos en aquellos momentos trabajando para el JR, me acuerdo aquella parte en la cual te tocó ir en un coche policía buscando a una persona que había quebrantado el permiso penitenciario, ¿no? Y como tú Mm. detrás, en el coche, escondido allí, dando vueltas por todo el polígono de allí de la localidad para intentar encontrar a la persona, ¿no? Si quieres contar algún dato más. Sí, no, pero es al final un ejercicio de responsabilidad. Pues nosotros conocíamos a esa persona y conocíamos, éramos conocedores de las posibilidades que tenía de agredir a cualquiera de la calle por 15 euros, por 10 euros. Y realmente es un ejercicio de responsabilidad de todos poder poner límites a las personas que son susceptibles de cometer un delito. Sí que es cierto que cuando tú llamas a la policía y dices, oye, mira, que nosotros éramos unos críos. Ujú. Oye, mira, que soy fulanito, que venga un Z, que vengan a buscarme. Claro, nosotros llamamos al jefazo de la Policía Nacional de Toledo y nos mandaba allí un nos cuidaban, nos metían en el coche camuflado y íbamos buscando, vete por el coche tal, y luego llegó un momento en que no lo encontramos, yo me metí en mi coche, íbamos con dos coches buscándolo hasta que lo encontramos. Sí que es cierto que poníamos en peligro muchas veces inconscientemente nuestra salud, Ujú. pero que yo me siento orgulloso de haberlo hecho muchas veces porque el resultado final era beneficioso para la comunidad. Ujú. Entonces, eso sí que es importante. Pues nada, si has llegado hasta el final, déjanos un comentario de qué te ha parecido este primer. No sabemos si es podcast o no es podcast, ahora tengo que hacer un cartel para que quede bonito. Pero Qué bueno, bonito. Sí, cogemos una foto de cuando teníamos esos 20 25 años y tú tenías 24, quizá. Esa portada que tenemos en la puerta de desarrollo. No sí, sé si está. de la noticia del periódico, La sí me salida del acuerdo. periódico, alguna foto por ahí, la colocamos y la ponemos como podcast. Y Venga. nada, cada 15 días nos juntaremos aquí a hablar un ratito sobre algunas cosas. No sabemos a qué horas va a ser en Twitch, aunque ahora seguro que lo estás viendo en YouTube. Pues nada, David, muchas gracias por este ratito. Un placer, Y Gabri. nada, la última pregunta, ¿qué tal vais con el agua? Pues te puedo enseñar las fotos de esta mañana del instituto que nos ha costado trabajo salir, porque sí que es cierto que ha llovido muchísimo, hasta tal punto que hemos tenido que evacuar el instituto antes del final de la jornada lectiva, ordenadamente para que salieran los críos, los chicos y las chicas sin mojarse. Es que aquí ya no sale la palabra crío Sí, sí. y para que salieran sin mojarse, muchas familias han adelantado. Si no se hubieran adelantado y no hubieran dejado organizar, hubieran salido como ha pasado, todos sin mojarse. Pero bueno, que son circunstancias. Ha llovido en la ciudad de Águila, sí que ha sido un destrozo bestial. Y sí que, bueno, por ahora nosotros estamos teniendo suerte, que está lloviendo, que es necesaria el agua, nos está respetando a nivel asistencial, porque no ha tenido que haber ninguna emergencia como en otras ciudades, entonces agradecemos la lluvia. Pues nada, a todos un saludo, muchas gracias. Y no os olvidéis de dar un me gusta. Hasta luego, Adri. Adiós.